Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 en adelante. Vamos a leer una buena porción de la escritura el día de hoy. Primero de Reyes 19, del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Inclina su rostro un minuto y vamos a hablar juntos. Dios, queremos rogarte en esta mañana todavía que tú, Señor, hables a nuestro corazón. Yo creo que hoy tú tienes preparada esta porción de la palabra para afirmar nuestros corazones y recordarnos, Señor, que tú eres Dios fiel con nosotros en todo tiempo. Y para recordarnos también, Señor, que tú eres la fuente de nuestra restauración cuando nos encontramos cansados. Gracias te doy, Señor. Habla entre nosotros, tus siervos, inclinamos nuestro oído para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estas semanas, para mí, estas semanas que han concluido, han sido muy interesantes porque he como percibido que Dios ha estado como trabajando entre nosotros y nos ha estado no solo ha estado llamando como nuestra atención, en algunos casos jalándonos un poquito la oreja, ¿verdad?, para atender su voluntad, sino además como que nos ha estado movilizando durante las últimas semanas a compartir la fe con otros. No sé si lo ha notado, pero no es solo algo que esté pasando porque el pastor Hugo, el pastor Francisco están como siendo muy intencionales al compartir la palabra hoy y decirle hay que ir y hay que evangelizar y hay que hacer. No solo es eso. Pareciera como que Dios está detrás como impulsándonos a cumplir. Yo le compartía la semana pasada, me parece, el reto de hacer ministerio y misión, ¿verdad? Y la semana pasada yo le decía, ministerio es lo que hacemos adentro, misión es lo que hacemos afuera, pero siempre que nos ponemos a hacer algo, siempre vamos a enfrentar retos. El reto de cumplir el hacer ministerio y misión siempre es grande. Y como iglesia me entusiasma mucho, me emociona mucho ver cómo hay temporadas en las cuales, como dice la palabra en Ageo, el Señor despierta nuestro espíritu y nos activamos de alguna manera en la obra del Señor. Creo que es lo que está pasando entre nosotros. Como iglesia justo estamos respondiendo al llamado, estamos siendo movilizados por el Espíritu Santo, estamos activándonos. Todos, sin excepción, somos llamados a servir al Señor. Y ya esta semana, por ejemplo, quienes han podido participar en el trabajo de preparación del campo de verano, ya, si usted ha estado aquí durante estos días, ya se dio cuenta que pintando cartón también estamos sirviendo al Señor, ¿verdad? Y yo no sé si alguien tuvo la oportunidad, pero teníamos esto lleno de cartón y de pinturas y lo vamos a seguir teniendo durante algunos días más. Como en los tiempos de Jesús, cuando dice que había algunas mujeres que con sus bienes servían al Señor y que ponían a disposición de Jesús sus recursos para que el ministerio caminara. De la misma manera, en la iglesia algunos predican desde un púlpito, otros oran por necesitados en el metro, mientras otros entregan volantes a las personas que apresuradas reciben un volante. Ayer tuvimos esa oportunidad de estar en el metro en la estación Cuauhtémoc con una iniciativa que se llama Pan de Vida, que nos da oportunidad de estar adentro. Usted no puede predicar adentro del metro, pero nos dan permiso 1 hora cada 15 días para repartir información y para estar presente y estar dispuestos para gente que necesite escuchar. Y ayer tuvimos la oportunidad de estar ahí.
ahí también se sirve al Señor. Y yo no sé si usted sabe, pero algunos de nuestros hermanos van el primer lunes de cada mes, aquí a la vueltecita, a Lázaro Cárdenas con Plutarco Elías Calles, y comparten el Evangelio con las personas que están ahí presas, algunos temporalmente y otros llevan ya algunas semanas ahí. Y brindan esperanza, y otros ministran en la iglesia, otros aquí mismo ministran en la iglesia, procurando que todo esté en orden para que cuando usted entra por esa puerta todo esté parejito, las sillas estén alineaditas, el lugar, no haya ninguna basura en el piso, los baños tengan todo lo que se necesita, y que usted y yo podamos tener un buen lugar para adorar al Señor. Hay otros que administran y que procuran que todo haya todo lo necesario para cada equipo de trabajo, en fin. Le estoy mencionando todas estas cosas para que se dé cuenta, aunque yo creo que ya lo vio, que servir al Señor hay muchas maneras en las cuales usted y yo podemos servir al Señor. Pero, entre todo el rollo que le acabo de decir, hay un riesgo latente que está ahí presente cuando usted y yo servimos al Señor. Hay temporadas buenísimas en las cuales hacemos muchas cosas, pero siempre hay un riesgo, y el riesgo es el peligro del desánimo. La fatiga, la sobrecarga, la fatiga espiritual pueden atacar nuestra alma, y es, amado, amada, tu responsabilidad y mi responsabilidad el cuidarnos para evitar que el cansancio se convierta en una herida en nuestros corazones que luego es bien complicado de sanar. Y yo le quiero pedir hoy que me tenga paciencia, pero que me siga en esta idea. Quienes llevamos algún tiempo sirviendo al Señor sabemos lo que es el desánimo, lo que es la carga espiritual, la herida de la soledad que llega a nosotros cuando pensamos que nadie más apoya como nosotros o nadie más hace lo que nosotros tenemos que hacer. Y suele suceder que quienes llevamos la luz de Cristo, o sea, quienes somos los que, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que debemos alumbrar y que debemos hacer y debemos reflejar al Señor, suele pasar que si no cuidamos nuestros corazones, somos las criaturas que caminamos en más oscuridad y más amargura y más soledad, a pesar de que se supone que servimos y llevamos la luz de un Dios maravilloso. ¡Qué contradicción! Pero se da cuenta que es al mismo tiempo una contradicción y una realidad. Es más, probablemente alguno de nosotros, en alguna temporada de nuestra vida, cuando estábamos más pilas sirviendo al Señor, de pronto vino el desánimo, y hoy lo que le acabo de describir no es historia, es anécdota en alguno, ¿verdad? Y algunos hasta decimos, híjole, qué buen tiempo, pero qué tiempo tan oscuro estaba viviendo yo al mismo tiempo. Qué terrible, qué contradicción. Bueno, hoy leemos el libro de Reyes en el capítulo 19 y nos encontramos con la historia de Elías. Elías fue un siervo de Dios. La Escritura lo registra como uno de los más poderosos siervos de Dios sobre la tierra. La Biblia dice que él era uno de esos hombres que oraban y cosas extraordinarias ocurrían. Y no estoy hablando de cosas extraordinarias simplonas, o sea, estoy hablando de fuego que caía del cielo sobre objetos y a veces hasta sobre gente. Pero, en un gran momento de éxito ministerial, unas horas después, experimenta el peor momento de abatimiento personal que él y cualquiera de nosotros pudiera experimentar. Los retos del servicio a Dios, amado, siempre se van a presentar. Y cuando usted y yo, como en esta temporada en la cual ya estamos metidos, y durante este verano en el cual yo la semana pasada le dije, nos estamos preparando porque aquí recibimos niños entre el 14 y el 18 de julio, vamos a recibir un montón de chiquitos aquí, algunos nuestros y muchos invitados, y algunos de ellos es la única oportunidad que tienen de escuchar el Evangelio, y nosotros les servimos a ellos porque entendemos que a través de ello familias completas pueden ser tocadas por el poder de Dios, y nos estamos preparando para eso. Pero servir así al Señor con ese ímpetu
nos puede poner en situaciones vulnerables, por eso es que tenemos que cuidarnos. Los retos en el servicio a Dios no son señal de debilidad, sino terreno de formación y renovación divina. Y cuando digo retos, hoy estoy hablando de esos momentos difíciles, de esos valles que llegan a nosotros y de los cuales algunas personas, quizá alguno de nosotros, no nos hemos sabido levantar. Entonces hoy quiero hablar de esos retos. En el capítulo 18 de Primero de Reyes, un capítulo antes, Elías ha enfrentado como pocos a los profetas de Baal y de Acera. Muchos, 400 y 450 de los otros me parece, no recuerdo la cifra. Se encuentra Elías en un lugar que la Biblia registra como el Monte Carmelo, y a la vista de todos, Elías se convierte en un instrumento de Dios para realizar una gran batalla y una gran victoria espiritual. Pero en el capítulo 19, el panorama favorecedor parece como que cambia. Jezabel, la esposa del rey, la reina consorte, lo amenaza de muerte y Elías huye despavorido al desierto. ¡Qué contradicción! El mismo Elías que unas horas antes había orado al Señor y fuego había descendido del cielo sobre un sacrificio a la vista de todo mundo, el mismo ahora es un hombre quebrado que desea morirse debajo de un arbolito. Se esconde en una cueva, se siente olvidado, asume que aunque logró una gran hazaña increíble a los ojos de toda la nación de Israel, a pesar de eso, él unas horas después se siente fracasado, abandonado, olvidado, se siente la peor persona del mundo. Y yo pregunto, ¿cómo es posible que alguien tan usado por Dios caiga en un estado tan profundo de depresión en tan poco tiempo? ¿Cómo es posible? El pasaje que leemos hoy nos muestra los retos que enfrentan. No solo Elías los enfrentó, son retos, hermano, hermana, que usted y yo, quienes servimos al Señor, también se pueden presentar delante de nosotros. Ahora, si usted es una persona que apenas está conociendo al Señor, que a lo mejor es la primera vez que usted viene a una iglesia o apenas está como introduciéndose en esto que llamamos vida cristiana, lo que yo le voy a compartir hoy pues son como principios, cosas que usted dice, puedo tomar esto y aplicarlo de alguna manera en mi vida y a lo mejor me va a ir un poquito mejor, y está bien. Pero si usted es un seguidor del Señor, involucrado en el servicio del Señor, es súper importante que hoy considere lo que le voy a compartir, pero además que ponga en práctica algunas ideas que le quiero compartir hoy para poder enfrentar y vencer estos retos. ¿Está conmigo? El primer reto que enfrenta Elías y que enfrentamos usted y yo, el reto del agotamiento después de la batalla. Todos hemos enfrentado batallas, ¿verdad? Todos, a lo mejor algunos de nosotros ahorita mismo estamos en una batalla, ¿verdad? Estamos en medio de una situación. El reto del agotamiento después de la batalla. Versículo 3, léalo conmigo. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar la vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó, y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Elías huye al desierto y se sienta debajo de un árbol y le pide a Dios morirse. Elías no solo está huyendo de la reina Jezabel que lo amenazó, Elías pareciera que está huyendo de sí mismo, quiere terminar ya con su vida. Sus expectativas de alguna manera no se han cumplido. Hace unas semanas leí que los pensamientos suicidas no siempre están acompañados con ideas precisas de cómo terminar con nuestra vida de manera intencional.
Porque uno puede pensar que los pensamientos suicidas son voy a ir y voy a amarrar y voy a hacer. Y lo estoy describiendo con mucho cuidado y tacto porque sé que son condiciones y pensamientos muy dolorosos y que mucha gente los ha experimentado. Pero a veces esas ideas suicidas se presentan en forma de pensamientos catastróficos. Como, ¿y si hoy tuviera un accidente y ya se acaba todo esto y me muero? O, ¿y si me quedo viudo? Porque hay situaciones de familia y de pareja que son ya, que pensamos que ya no tienen solución. ¿Y si me despiden del trabajo? ¿Y si la única manera de que todo esto mejore es que yo desaparezca? Y quizá no tenemos un plan de lo que vamos a hacer, pero sí se empieza a sembrar en nuestra mente la expectativa de si algo terrible pasara, sería lo mejor que pudiera pasar para mí o para mi familia. Hermanos, es que cuando servimos al Señor, algunos en el servicio al Señor podemos llegar a sentirnos tan agotados que llegamos a pensar que lo que hacemos dejó de tener sentido en nuestras vidas. Y es terrible, pero también es muy doloroso. 1 Corintios 15:58, el apóstol Pablo está dándonos una palabra de aliento y dice: no es en vano vuestro trabajo en el Señor. No es en vano vuestro trabajo en el Señor. Y es quizá algo que debemos de mantener así guardadito, cerca de nuestro corazón, pero especialmente cerca de nuestra vista. Porque si usted sirve al Señor, lo que usted hace para el Señor no es en vano. Y alguien puede decir, bueno, pero yo no sirvo aquí, pero sirves con tus hijos y les enseñas el camino a tus hijos y a tu familia, tu trabajo en el Señor, con esa grey que tú tienes ahí a tu mano, no es en vano. Es muy glorioso la manera en la que Dios le responde a Elías, porque acaba de ver el momentazo de su vida y ahora está en el bachezote de su vida, y cuando Dios se presenta delante de él, uno asumiera que va a llegar como papá enojado cuando el hijo no cumplió con las expectativas y en vez de sacarse 10 se sacó 6. Y uno es el hijo y uno espera el chicotazo, ¿verdad? La disciplina ejecutada de la manera que sea, ¿verdad? Pero en vez de eso, cuando Dios se presenta con Elías, no hay juicio, hay cuidados. Envía a un ángel y le da pan y le da de beber agua. A veces el corazón del siervo cansado no necesita más oraciones, no necesita más profecías, no necesita más ministraciones, necesita dormirse y comer. Descanso y alimento. Y a veces, amado, ese es el primer paso que necesitamos dar cuando estamos enfrentando una batalla enorme. Amado, amada, duerme y come bien. Un buen amigo a quien aprecio muchísimo y hace tiempo me compartía que venía un tiempo difícil para él y me dijo, me llamó mucho la atención que yo sentía al Espíritu Santo que me dijo, es tiempo de que comas bien. Y yo me asombré mucho de eso y sentíamos ambos que era Dios cuidándolo y tomándonos, ¿no?, de la mano en ese momento que él estaba a punto de vivir. El Salmo 4, versículo 8 dice, en paz, se lo sabe usted de memoria, ¿verdad? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, cuando enfrentamos, amado, el reto del agotamiento después de la batalla, y todos enfrentamos batallas y todos terminamos cansadísimos, si está en ese momento, descanse. Tome un tiempo para descansar. Se vale. No hay que estar haciendo cosas todo el tiempo. Se vale descansar. Lo necesitamos. Necesitamos descansar. El segundo reto que enfrenta Elías y enfrentamos también nosotros, el reto de la soledad en medio de la misión. El reto de la soledad en medio de la misión. Versículo 9. Y allí se metió en la cueva y pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías?
Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¡Qué palabras! ¡Qué valor de Elías de responderle hacia el Señor! Algunos de nosotros las hemos dicho en alguna ocasión. Claro, no usamos la poesía que usa Elías aquí, pero quienes servimos al Señor comprometidamente, sí hemos dicho cosas como: ¿por qué no entienden? ¿No? O ¿por qué me dejan solo? ¿Por qué a la hora de hacer cosas ya no hay nadie aquí alrededor? O ¿por qué nadie responde cuando llamamos a evangelizar, cuando llamamos a trabajar, cuando llamamos a lavar, a limpiar la iglesia, a lavar los baños? Ahí sí todos se desaparecen. Entonces no hemos dicho: un vivo celo del Señor me llenó, pero sí hemos dicho: ay, ¿por qué no hay nadie aquí cuando se tiene que barrer la iglesia, verdad? Amado, amada, servir al Señor a veces es un camino solitario. Es más, hasta Pablo, cuando está escribiendo su última carta a Timoteo, le dice, fíjese lo que le dice Pablo a Timoteo: nadie me respaldó. Estoy en 2 de Timoteo 4, 16 y 17. Nadie me respaldó, todos me desampararon, dice Pablo. Pero agrega en el versículo 17: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. O sea, si usted, hermano, hermana, alguna vez en el servicio al Señor usted se ha sentido solo, se ha sentido sola, le tengo noticias: a veces así sucede. Hasta el apóstol Pablo se sintió solo, le tuvo que mandar el recado a su hijo Timoteo diciéndole: ¿y qué crees? Me quedé solito. Pero ¿sabes qué? Aún solito y preso, el Señor nunca se fue de mi lado. Ponga atención, amado. La soledad tiene la capacidad de distorsionar nuestra percepción de la realidad. A veces, efectivamente, no hay gente alrededor de nosotros. ¿Sí? Efectivamente, volteamos a un lado y a otro y decimos: ¿dónde están todos los que decían que iban a estar aquí y apoyaban? Sí, pero tenga cuidado de que esa soledad no le haga que se transforme la perspectiva que usted tiene de las cosas. Elías pensaba que estaba solo y le dice eso al Señor, pero Dios le revela que hay 7,000 personas más que no habían doblado su rodilla ante Baal. Entonces, hermano, hermana, nunca estamos tan solos como pensamos. Es probable que en algún momento circunstancialmente usted voltee para un lado y para otro y diga: ¿y ahora? ¿Qué pasó? Pero cuando eso suceda, respire y pídale al Señor: Señor, tú dijiste que no iba a estar solo. Y va a ver que de alguna manera el Señor le va a mostrar: tranquilo, Hugo, mira, manda este mensaje. Tranquilo, Hugo, mira, espera, y va a entrar una llamada. Tranquilo, mira, y vas a voltear y te vas a dar cuenta que quizá no cerquita, pero sí hay gente comprometida alrededor de ti. Nunca estamos tan solos como pensamos. El Salmo 46, verso 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Usted no está solo, hermano. Entonces, cuando enfrente el reto de la soledad en medio de la misión, recuerde que no está solo. Dios está con usted, efectivamente, pero también hay gente alrededor de usted que le van a apoyar y le van a sostener y le van a ayudar aún en los momentos más difíciles. El tercer reto que enfrenta Elías: el reto de escuchar a Dios en medio de la prueba. El reto de escuchar a Dios en medio de la prueba. Versículo 11. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, ¿qué dice? Un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías,
cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Pregunta: ¿dónde estaba Dios en esos versículos? Pues ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Estaba, dice, en el silbido apacible. ¿Qué lección nos da el capítulo 19 de Reyes en este tiempo tan ruidoso? Usted sale a la calle y hay ruido siempre, ¿verdad? Si no es un motor de un camión, es una bocina. O sea, camine por el centro de Guadalupe o por el centro de Monterrey. A mí me encanta caminar por la calle Juárez. Es fabuloso porque hay tantas cosas, ¿verdad?, que ve uno por ahí. Pero además hay mucho ruido. Entonces, si no es una bocina, es un camión. Si no es un camión, es una señora que le está gritando al niño. Hay ruido por todas partes, ¿verdad? Yo recuerdo la primera vez que enfrenté el reto del silbido apacible. Teníamos como 15 años y mi papá nos llevó al rancho donde él había nacido y crecido, y no había luz. Entonces, durante una semana estuvimos en un relativo silencio, ¿verdad? Claro que no estoy hablando de silencio que no escucháramos nada, porque sí hay ruido, el campo tiene mucho ruido, pero estábamos en silencio de lo que habitualmente nos llama nuestra atención. O sea, no había televisión, no había radio, no había música, no había nada. Y yo recuerdo que en cuanto, además no había ni estación de radio, o sea, no era como que métete al carro, da el llavazo y prende el radio y a ver qué se escucha, no había nada ahí. Y recuerdo que cuando salimos de ahí después de una semana, apenas captó el carro el radio y estábamos felices porque ya teníamos música y ruido otra vez. Estamos tan acostumbrados al ruido. El mismo Salmo 46 dice al final: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Juan capítulo 10, versículo 27, es Jesús hablando a sus discípulos y les dijo Jesús a sus discípulos y a nosotros: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Quizá lo más retador cuando estamos viviendo un momento de cansancio es lograr distinguir la voz de Dios ahí. Estamos tan habituados al ruido de la congregación. Y no me malentienda, porque es padrísimo estar en un lugar como estos y adorar al Señor y cantar al Señor y percibir lo que el Señor hace en nuestras vidas y lo que Él quiere. Y algunos de nosotros aquí, al adorar al Señor, hemos oído su voz y Dios ha confirmado cosas y Dios nos ha marcado pautas de vida y nos ha ayudado a tomar decisiones, y es bellísimo, ¿verdad? Y si no oyes, pues al menos le preguntas a alguien del equipo de oración, le pides que ore por ti, y Dios usa a alguien, ¿verdad?, también para darte y darnos palabra, y eso es maravilloso. Pero cuando estás en medio de la prueba, solito en tu casa, y no hay nadie más ahí, y ya te cortaron la luz porque no la apagaste y no puedes prender la tele, ahí es un reto aprender a escuchar la voz de Dios. Pero ahí Dios también habla, hermano. Y ahí tú también puedes afinar tu oído para escuchar su voz. En ese lugar de encuentro Dios le da a Elías una nueva misión. Ahí, en el silbido apacible, le dice que se levante, que regrese, y le da la indicación de ungir a 3 personas, a 2 reyes y a un profeta. Cuando llegamos a esos lugares difíciles de soledad, de depresión, de desánimo, Dios es misericordioso y viene a nuestro encuentro y nos levanta. Porque el Dios en el que tú y yo creemos, hermanos, es un Dios que restaura, es un Dios que abraza, es un Dios que aún en el momento más complicado, más difícil, incluso más pecaminoso, los errores más garrafales que tú y yo podemos cometer, como quiera Él es misericordioso y Él viene y nos dice: ay, Hugo, aquí estoy, vente, y nos sostiene. Alguno hoy puede decir: pastor, servir al Señor es demasiado difícil. Yo creo que es una señal de que no es lo mío. Porque alguien puede decir: yo sí le he estado echando ganas, yo sí me he esforzado, pero no, ya llegó el desánimo. A lo mejor es una señal de que esto no es lo mío. Tal vez ni siquiera era la voluntad de Dios que yo me involucrara y que sirviera de esta forma. Tiempo.
Puede que haya sufrimiento al servir al Señor, pero que la pases más por servir al Señor no es una señal de que no debas de hacerlo. Que haya prueba, que haya angustia, que haya dolor cuando estás involucrado sirviendo al Señor, no es una señal del cielo de que dejes todo arrumbado y digas, no, ya, esto no es lo mío y mira, es la voluntad de Dios que yo me vaya de este lugar. No. A veces incluso el sufrimiento y la adversidad no solo no invalidan el ministerio, al contrario, a veces sufrir y la manera en que enfrentamos ese sufrimiento y esa prueba purifica y en muchas ocasiones ratifica el llamado y la voluntad de Dios para ti y para mí, para que le sirvamos. En otras palabras, si tomaste la decisión de servir al Señor y se viene un tiempo difícil, no te rindas, no lo dejes. Porque capaz si este tiempo difícil que estás enfrentando asociado con la decisión de servir al Señor es la manera en la cual Dios te va a purificar, Dios te va a afirmar, Dios va a confirmar que de verdad esa es la voluntad de Dios para ti. Y además te va a afirmar y va a consolidar tu carácter. Y qué terrible sería si en vez de dejarme moldear por Dios a través del sufrimiento, yo digo, no, ay muere, ya me voy y evito ese perfecto plan que Dios tenía para mí en medio y a través de esa prueba. Entonces, hermano, hermana, servir al Señor a veces es difícil, definitivamente sí. Se lo dice uno que lleva como 19 años de tiempo completo sirviendo al Señor. Sí está difícil, sí está complicado. Pero yo le puedo decir que vale la pena cada una de esas lágrimas y cada una de esas gotas de sudor y de cansancio, porque Dios finalmente lo que va haciendo es que Él va confirmando y afirmando y remoldeándonos para convertirnos en esa vasija que Él ha diseñado que seamos. Alguno otro puede decir, pastor, ya estoy muy cansado. Yo creo que mejor me hago a un lado. Híjole, si yo le dijera cuántas veces he escuchado eso. Yo creo que yo mejor ya me hago a un lado. Mire, al cabo que hay mucha gente ahí, otros le van a entrar, yo ya, mire, aquí, pero de lejecitos. Yo voy a seguir, voy a venir, pero ya no quiero. Amado, amada, Dios no dejó que Elías dejara el ministerio. Al contrario, mandó un ángel para que le diera comida y que caminara. En otra ocasión dice, mandó cuervos para que lo alimentaran. Hay quienes piensan que literalmente eran aves que trajeron comida. Hay quienes piensan que probablemente haya sido una tribu de hombres de piel muy oscura quienes fueron y alimentaron. Si fueron unos u otros, era Dios detrás. Dios no dejó que Elías dejara el ministerio, lo alimentó, lo fortaleció, lo animó, lo reorientó. Isaías 40:29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Entonces, estoy tratando de decirle, amado, amada, con palabras persuasivas y amorosas, que no se rinda. Que no desista, que no diga, no, yo ya mejor así de lejecitos, yo ya no quiero. No, amado, es Dios que está trabajando en tu vida y en tu corazón como ha trabajado en el mío en muchas ocasiones. Y yo muchas veces he querido decir, no, ya no. Y hay una señora como de unos 55 por acá que dice, ¿cómo no? Y me despierta en la mañana cuando yo ya estoy rindiéndome y llena del Espíritu Santo, me recuerda las promesas del Señor. Pues a lo mejor yo estoy haciendo hoy esa labor que alguien más ha hecho conmigo en otra ocasión y le tengo que decir, hermano, hermana, no se rinda. Porque la santa vocación que Dios ha puesto en sus manos, no la ha puesto en manos de nadie más. Y lo que Dios quiere hacer a través de su vida y de sus manos y de sus labios, no lo va a hacer a través de nadie más como lo quiere hacer a través de usted. Él da esfuerzo al cansado también al casado le da esfuerzo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Amado, servir al Señor siempre es glorioso. A veces también es doloroso. Quien se entrega por completo experimentará heridas en el alma, por supuesto que sí. Pero hoy yo tengo que decirle, amado, en el nombre del Señor, no estás sola.
no estás solo. El mismo Dios que estaba en el monte Carmelo con Elías y hizo descender fuego del cielo, es el mismo Dios que está ahora en Horeb con Elías y con un silbido apacible le está diciendo: sígueme, tú puedes, no te rindas. Aquí estoy contigo, no te voy a dejar, no te voy a abandonar, te voy a sostener en medio del dolor. Hay cuatro ideas que yo con esas quiero cerrar. Por favor, ayúdenme. 4 ideas para enfrentar estos retos. La primera de ellas, descansa. Porque cuando estamos cansados, lo peor que hacemos, pero solemos hacerlo, es seguir como maquinita avanzando. Es que alguien lo tiene que hacer. Pues sí, yo sé que alguien lo tiene que hacer. Es una frase que es difícil de responder, pero también alguien tiene que descansar y nadie puede descansar por nosotros. Alguien más puede acomodar sillas por nosotros, pero nadie más puede descansar por nosotros. Entonces, la primera cosa que le quiero animar a que haga, descanse. Haga del descanso una disciplina espiritual. Haga del descanso una disciplina espiritual. Reconoce, amado, amada, cuando ya no puedes, no para apartarte. Es que el tema con el cansancio, hermanos, es que si no detectamos el cansancio a tiempo, le seguimos, hasta que llega el punto en el que ya de plano ya no queremos nada con la vida. Bueno, detecte el momento en el que se sienta cansado y descanse, para que no suceda que dentro de 2 meses ya no quiere saber nada de la vida. Entonces descanse, apártese para descansar, agenda tus descansos, ora, recréate. Un siervo agotado no puede sostenerse y menos va a poder sostener a otros. Un siervo agotado, una mujer comprometida pero agotada, no se sostiene a sí misma y no va a poder sostener a otros. Algunas de ustedes, mis hermanas, son el soporte, no solo de sus familias, sino de sus grupos alrededor. Amigas, amigos, gente que sabes tú que de alguna manera espiritualmente, anímicamente, emocionalmente dependen de que tú estés bien. Entonces, hermano, hermana, necesitas estar bien. Necesitas estar bien, descansa. La segunda cosa que yo le recomiendo que haga a partir de esta semana, busca a Dios en el silencio. Yo sé que adorar al Señor es un ejercicio que algunos hacemos, ponemos música, yo de pronto y camino y traigo mis audífonos y estoy cantando y estoy orando al Señor. Pero conviene que de tiempo en tiempo busquemos al Señor en silencio, sin distractores. Qué difícil es. Yo reconozco mi pecado que está siempre delante de mí. Y algunos de los muchachos ya se dieron cuenta. Yo tuve que poner a mi teléfono un límite de aplicaciones y hay cierta hora o cierto momento en el que ya no me deja abrirlas, porque necesito silencio. A lo mejor necesita usted también un poquito de silencio al respecto, ¿verdad? Busque a Dios en el silencio. Aprenda a escuchar la voz de Dios en el silencio. Aprenda, porque si no, como quiera, el silencio va a llegar en el tiempo de la prueba. Entonces es preferible afinar el oído antes, para que cuando llegue el tiempo de prueba usted ya sabe escuchar al Señor. La tercera cosa, fortalece. Esta sí es importante. Bueno, todas son importantes, pero en esta quiero enfatizar. Fortalece tus relaciones espirituales con otros. Fortalece tus relaciones espirituales con otros. Póngame mucha atención con esto. Nunca vamos a ser los únicos comprometidos en la obra del Señor. Pero por alguna razón, en muchas ocasiones nos sentimos así, ¿verdad? O sea, ha habido ocasiones en las que varios de nosotros nos hemos sentido como que pues es que nadie viene, es que nadie apoya, es que aquí estoy solo. Incluso alguna vez me he acercado con algunos de ustedes y me han dicho, pues es que nadie viene, ni usted, pastor. Yo esperaba que usted hiciera esto. Y tranquilo, ¿verdad? A veces es cierto, a veces efectivamente no hay una red alrededor de ti de trabajo, pero conecta con amistades santas y con otras personas que estén sirviendo de la misma manera que tú lo haces. Porque a veces nos sentimos en soledad, no porque no haya nadie, sino porque no estoy conectado con las personas correctas. Entonces,
aquellos que servimos al Señor, nos conviene tener una red con gente que también sirve al Señor igual que nosotros, para que cuando viene el desánimo, yo pueda, oigan, estoy bien desanimado, y entonces alguien más está cerca y me dice, tranquilo, yo me sentí así ayer, yo me sentí así la semana pasada, pero mira, aquí estoy yo, ¿y cómo te sientes? ¿Y qué tal si platicamos? ¿Y qué tal si oramos? ¿Y qué tal que hacemos esto o aquello? Y eso nos va a fortalecer. Entonces, fortalece tus relaciones espirituales con otros. Yo sé que tú tienes amigos, pero probablemente necesitas tener más amigos que sirvan al Señor igual que tú. Entonces, fortalece tus relaciones espirituales. Y la última cosa, y yo quiero pedirle que oremos con esta última: vuelve a la misión. Vuelve a la misión. Si por alguna razón, amado, amada, te detuviste, te alejaste, te apartaste o te cansaste, vuelve. No permitas que el miedo, la frustración, el cansancio o a veces el orgullo te detengan permanentemente. Ora al Señor y da el paso en obediencia y vuelve. Porque aquellos que servimos al Señor sabemos que nuestro lugar es sirviendo al Señor, ¿verdad que sí? Y aquellos que todavía no se han involucrado y no han servido al Señor, hermanos, les tengo noticias. El Señor les invita a ser parte. Póngase de pie conmigo, por favor. Señor, yo te doy muchas gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Y nos recuerdas, Señor, a través de tu palabra, tu voluntad para nosotros. Y yo quiero pedirte el día de hoy, Señor, tú que conoces, Señor, nuestros corazones, tú que conoces nuestras vidas, Señor, y sabes, Señor, que probablemente hay algunos de mis hermanos el día de hoy que están cansados, que están enfrentando agotamiento espiritual, Señor. Pero hoy yo comparto esto en avanzada, Señor, porque nos espera una temporada de mucho trabajo en tu reino, Señor. Y yo no quiero ver a mis hermanos o a mis hermanas agotadas. Yo quiero verles fortalecidos sirviéndote, Señor. Y hoy, Señor, nos ponemos en tus manos. Y te rogamos, Señor, que nunca nos sintamos, Señor, así, agobiados, perdidos, sin sentido, queriendo morirnos debajo de un árbol, Señor. Pero si hay alguno de mis hermanos que hoy se siente así, yo quiero pedirte, Espíritu Santo, que tú puedas venir hoy sobre nosotros y puedas sanar nuestros corazones y puedas restaurar, Señor, nuestra alma y nuestro corazón, y las heridas, Señor, que la soledad o la amargura hayan estado produciendo en nuestra alma, Señor, sean sanadas por el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amado, amada, pudiera levantar sus manos conmigo y decirle conmigo al Señor: Señor, aquí estoy, quiero servirte. Aquí estoy, Señor, quiero servirte. Algunos de nosotros oramos eso quizá por primera vez el día de hoy, pero muchos de nosotros probablemente estamos orando esto diciéndole: quiero servirte otra vez. Señor, tú que conoces nuestros corazones, que conoces nuestras vidas, Señor, permítenos ser revitalizados, avivados, despertados, sanados, restaurados por ti, para poder servirte una vez más, con gozo, con alegría, con corazones llenos de ti, Señor. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Cristo. Espíritu Santo, tú que conoces lo profundo de nuestro corazón, ven y trabaja hoy entre nosotros. Fiel, fiel hasta el... Adoremos juntos al Señor. Eleve su voz, hermano, hermana, con nosotros.